¿Puede una semana cambiar el curso de la historia de una ciudad? En 1909, Barcelona vivió 7 días de huelgas, revueltas y violencia que marcaron profundamente a la sociedad española. Hoy vamos a adentrarnos en la Semana Trágica, un episodio donde las tensiones sociales, políticas y religiosas estallaron en las calles, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. La Semana Trágica de Barcelona tuvo lugar entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909. El detonante inmediato fue la movilización de reservistas para la guerra en Marruecos, un conflicto colonial que muchos consideraban ajeno a los intereses del pueblo. Las protestas comenzaron cuando se supo que la mayoría de los reclutados eran trabajadores con familias dependientes, mientras que las élites podían evitar el servicio militar pagando una cuota. Este hecho encendió la indignación popular. Las primeras manifestaciones, impulsadas por sindicatos y organizaciones republicanas y anarquistas, rápidamente derivaron en una huelga general. Las calles se llenaron de barricadas y enfrentamientos con las fuerzas del orden. La protesta ya no se centraba únicamente en la guerra, sino también en las condiciones laborales, la pobreza y la desigualdad. Barcelona se convirtió en un campo de batalla urbano, con disturbios que se extendieron por toda la ciudad. Uno de los aspectos más llamativos de la revuelta fue su fuerte componente anticlerical. La Iglesia, vista por amplios sectores como aliada del poder y beneficiaria de privilegios, se convirtió en blanco de la ira popular. Monasterios, iglesias y escuelas religiosas fueron atacados e incendiados. Este estallido contra instituciones religiosas fue interpretado como una respuesta acumulada a años de influencia clerical en la política y la vida social. La violencia y el caos provocaron una respuesta dura por parte del gobierno central. El ejército fue desplegado en la ciudad para sofocar la insurrección, con órdenes estrictas de restablecer el orden a cualquier coste. Los combates callejeros y la represión armada dejaron un saldo de más de 100 muertos, centenares de heridos y más de 1000 detenidos. La ciudad quedó marcada por la destrucción y el miedo. Entre los detenidos se encontraba el pedagogo anarquista Francesc Ferrer i Gurdià, acusado de instigar la revuelta. Aunque no existían pruebas concluyentes contra él, fue sometido a un juicio militar sumario y ejecutado en octubre de 1909. Su muerte provocó protestas internacionales y lo convirtió en un mártir para el movimiento obrero y la causa laica. El impacto mediático fue enorme. La prensa nacional e internacional debatía sobre las causas y responsabilidades, mientras el gobierno intentaba justificar la represión. Sin embargo, el uso desproporcionado de la fuerza y las ejecuciones posteriores generaron una profunda desconfianza hacia las instituciones, alimentando aún más el clima de polarización social y política en España. La Semana Trágica no fue un hecho aislado, sino el resultado de tensiones acumuladas. Barcelona, a comienzos del siglo XX, era un hervidero industrial con una clase obrera numerosa, organizada y cada vez más consciente de sus derechos. Las condiciones laborales eran duras, con largas jornadas, salarios bajos y una ausencia casi total de legislación protectora. En ese caldo de cultivo, cualquier chispa podía provocar un estallido social. La guerra en Marruecos actuó como esa chispa. Muchos veían el conflicto como una empresa de las élites para proteger intereses económicos en el norte de África, mientras que las clases bajas pagaban con su sangre. La ley de redención en metálico, que permitía a los más ricos evitar el servicio militar, simbolizaba esa injusticia. La movilización de reservistas fue percibida como una agresión directa a las familias trabajadoras. El anticlericalismo que se manifestó con tanta fuerza tenía raíces profundas. Durante décadas, la Iglesia había ejercido un poder considerable sobre la educación y la moral pública, alineándose a menudo con los intereses de la monarquía y la burguesía. Para muchos obreros y republicanos, atacar instituciones religiosas era una forma de golpear al sistema que los oprimía. Este aspecto de la revuelta causó un gran escándalo dentro y fuera de España. La represión militar no solo buscó sofocar la insurrección, sino también enviar un mensaje de fuerza. Sin embargo, lejos de pacificar el ambiente, la brutalidad con la que se actuó dejó un legado de rencor y resentimiento.
Los fusilamientos, las largas condenas y la censura sobre los hechos se convirtieron en heridas abiertas que alimentarían futuros conflictos sociales y políticos en Cataluña y en toda España. A nivel internacional, la ejecución de Ferrer y Gurdia tuvo un efecto devastador para la imagen de España. Intelectuales, políticos y organizaciones de todo el mundo protestaron contra lo que consideraban una injusticia flagrante y una violación de las libertades individuales. Ciudades europeas y americanas fueron escenario de manifestaciones y pronunciamientos en defensa de su memoria. Con el tiempo, la Semana Trágica pasó a ser un símbolo de la lucha obrera y del enfrentamiento entre un Estado central autoritario y unas clases populares decididas a reclamar cambios. Aunque la represión detuvo momentáneamente el impulso revolucionario, las causas que provocaron aquel estallido seguirían latentes, preparando el terreno para futuros episodios de conflicto social en el convulso siglo XX español. La Semana Trágica de Barcelona fue mucho más que una revuelta contra una guerra colonial. Fue la manifestación explosiva de décadas de tensiones sociales, políticas y religiosas acumuladas. La represión posterior y la ejecución de Ferrer y Gurdia no hicieron sino intensificar el malestar y la polarización en la sociedad española. Este episodio nos recuerda cómo, cuando las injusticias se prolongan en el tiempo, un solo evento puede convertirse en el catalizador de una crisis nacional. Y así concluye nuestro repaso a la Semana Trágica, una de las páginas más intensas y controvertidas de la historia de Barcelona. Si te apasionan los momentos donde la historia y la sociedad se entrelazan en un torbellino de cambios, suscríbete y comenta qué otros sucesos crees que marcaron un antes y un después en tu ciudad o país. Hasta la próxima.